importante, el tema es bien importante, familia, bien importante. Hacer la obra de Dios, pero hacer la obra de Dios como Él quiere que la hagamos. No es a nuestra manera ni a nuestra forma, sino a la de Él. Y si no nos acostumbramos a los cambios, si no tomamos una dinámica de transicionar, no podemos participar de esa obra eficientemente. Hubo un principio la semana pasada que a mí me encantó y lo estuve meditando toda la semana y no se me salía. Era tu nivel de éxito en la obra de Dios, no éxito en el mundo. Tu nivel de éxito y de efectividad en la obra de Dios depende de qué tanto capaz eres de transicionar. En otras palabras, de cuántas transiciones estás dispuesto ¿cómo decirlo? A padecer en tu vida, de qué tan noble eres para los cambios. Eso es importantísimo, ¿vale? Y eso la verdad que toda la semana se me quedó porque me encontré que la verdad hay muchos cambios que cuando venimos al reino de Dios por gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo inmediatamente nos empieza a introducir y nos empieza a mostrar todo lo que tiene que ser cambiado, y eso es maravilloso. Y yo te aconsejo que entre más dispuesto estés a transicionar, mejor. También otro detalle que es bien importante: la transición no tiene un tiempo fijo. La transición no es específicamente un tiempo donde uno pueda decir, ya transicioné, ya pasé la etapa de transición. No, la transición, de hecho, como es parte de la transformación, es permanente, ¿vale? Es permanente, porque aun cuando terminas de transicionar en un área, después te das cuenta que el Espíritu Santo está ya trabajando en una más, en donde te está llevando a cambiar, en donde te está Él impulsando a hacer cambios extraordinarios. Amén. Así que acostumbrémonos, es una dinámica de reino, no lo olviden, y es una dinámica súper correcta, necesaria, vuelvo a decirlo, para participar de la obra de Dios. Otra transición, y voy a hablar de algunas cuantas más, esperemos que hoy podamos terminarlo para dejarlo un poquito más compacto. Escribe ahí en tus notas. Otra transición para que seamos partícipes efectivos de la obra de Dios es que cambiemos, pon ahí, cambiemos nuestra visión. Y vamos a hablarlo de lo que hacemos en el reino de Dios. Dice Mirna, nuestra efectividad en el reino es comparable a las transiciones que hayamos permitido. Así es, ese es el nivel. O sea, cuando uno ve a una persona, y porque lo vemos, no estoy hablando de crítica ni de comparación, sino notamos. ¿Se han dado cuenta que nosotros en el cuerpo de Cristo notamos cuando nuestros hermanos en Cristo, cuando nuestra familia de Dios crece? ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, no en el son de crítica, pero yo identifico y digo, wow, ¿cómo está creciendo? Maravilloso. O sea, esa persona está creciendo. Pero por lo regular, una persona que está creciendo, pues es una persona que está permitiendo cambios. Es una persona que está permitiendo que transiciones, es una persona que está transicionando en áreas de su vida, está transicionando en conceptos mentales, en manera de pensar, está transicionando en hábitos, está destruyendo hábitos que se quedaron del viejo hombre, se está despojando de ellos y está tomando de las virtudes y de la propia vida de Cristo que está dentro de ella y las está empezando a manifestar. Y entonces uno dice, wow, esa persona está madurando, esa persona está creciendo. Y la verdad es que esa persona está permitiendo cambios en su vida, está permitiendo transiciones. Pero, por ejemplo, para hacer la obra de Dios, es indispensable, vuelvo al punto, tenemos que cambiar nuestra visión, pon ahí en tus notas, tenemos que cambiar nuestra visión de que lo que estamos haciendo es una obra en un organismo vivo. Escribe allí, es una obra en un organismo vivo. Lo que estamos haciendo en la iglesia, familia, no es materia muerta. La iglesia no es materia muerta. Tú dirás, bueno, pastor, sí, eso ya lo sé. Sí lo sabemos. Yo siempre digo, sí lo sabemos, pero como que se nos olvida.
Porque a veces, fíjense, hubo un tiempo, yo no sé, yo no tengo mucho tiempo de ser cristiano, ya saben que yo a mis 25 años, pues tengo poquito que me convertí, pero me cuentan mis abuelos, saludos Marta Lucía, un abrazo enorme, me cuentan, fíjense, me cuentan que la verdad es que antes hubo un tiempo, no sé quién de aquí esté, a lo mejor no estés de acuerdo conmigo, ¿vale? Pero no sé quién lo notó o quién lo percibió esto que voy a decir. Hubo un tiempo en que la iglesia se metió un pensamiento empresarial. ¡Fum! O sea, la iglesia tenía que ser prácticamente, para que fuera efectiva, tenía que ser organizada como una empresa. Y se nos invadió de libros empresariales, de principios de liderazgo empresarial. Los pastores, de hecho, ya tomaban el formato de un empresario. O sea, ya de hecho éramos prácticamente más empresarios que pastores. Y entonces los libros de los cuales nos servíamos pues para mejorar nuestra labor pastoral prácticamente tenían principios empresariales. Y bueno, eso tenía su grado de resultados, tenía su grado de que, voy a decirlo así, un grado como de evidencia o de resultados buenos que nos hacían pensar, así es como la iglesia debe funcionar. Pero si somos honestos, y ya saben que aquí somos rete sinceros, y a veces la regamos por ser tan sinceros porque descubrimos nuestros trapos sucios, pero la verdad es que después de eso nos dábamos cuenta ya de cosas que no eran correctas, porque olvidábamos esto que es fundamental. La obra de Dios es en un organismo vivo. O sea, este asunto de servir en su reino, en lo que participes, y quiero decir algo, ya lo dije el otro día, todos hacemos la obra de Dios. Recuérdalo, ponlo de nuevo en tus notas. Todos hacemos, claro, ¿todos quiénes? Todos los que estamos en Cristo, que participamos del reino. A eso me refiero todos. Si tú dices, yo no estoy en Cristo, hoy puede ser el día. Hoy tú puedes venir a Cristo. Hoy puede cambiar el Señor tu corazón y tu vida y todo tu ser. Hoy puedes tú entrar a una realidad extraordinaria. O sea, esto es maravilloso porque es por gracia. Hoy tú puedes creerlo y puede Cristo entrar a tu vida y traerte a este reino extraordinario. Pero los que estamos en el reino tenemos que recordar que esto trata de un organismo vivo. No es una empresa, no es materia muerta, no es... Por eso es importante hacer esta transición. ¿Por qué? Porque una de las grandes fallas que hemos tenido históricamente en la iglesia es la estructura que se le pone a ella. Cuando estuvimos en la capacitación, algo mencionamos de ello. Eso es un tema completo, después lo tocaremos, pero la estructura que se le pone a la iglesia, nosotros, cuando intentamos, fíjense, ponerle estructura a la iglesia, es muy parecido, fíjense, es muy parecido como cuando Saúl intentó ponerle una armadura a un David, ¿se acuerdan? Ahorita lo estoy pensando, un David que es ágil, que es rápido, que él sabe en qué. David sabe cómo va a vencer al gigante. Sin embargo, el antiguo rey, el rey caduco, el rey que no está entendiendo cómo opera Dios y cómo Dios hace su obra, inmediatamente intenta ponerle una estructura a ese joven que va a enfrentar a un enemigo, pero que este Saúl intenta cuadrarlo ¿en dónde? En una armadura que ni siquiera, creo que dice la escritura, no lo recuerdo muy bien, pero creo que David ni siquiera se podía mover. O sea, es increíble, es increíble. La iglesia necesita transicionar. ¿Y por qué te digo que necesitamos transicionar? Porque todos, yo como pastor, necesito regresar, recordar que lo que estamos haciendo es trabajar en un organismo vivo. ¡Wow! Esto se trata de vida. Escribe, Dios está edificando una casa. Escribe, Dios está edificando una casa con piedras vivas. Amén. Dios está edificando una casa con piedras vivas. Y una vez yo decía, es más fácil edificar una casa con piedras muertas. Es más fácil. Imagínate que llegue un camión, ¿verdad? De
de tabique, de ladrillos, llega un camión de ladrillos y los deja aquí afuera de mi casa y deja el camión ahí y los ladrillos. Y yo digo, bueno, gracias señor. Bueno, obviamente le pago porque trajo los ladrillos, el camión, y digo, voy a seguir edificando mi casa. Y entonces yo le pago y ahí están los ladrillos. Yo estoy seguro que a menos de que pase algo extraordinario, que casi no pasa aquí en Iztapalapa, aquí todos son bien honrados, los ladrillos seguirán aquí afuera de mi casa. Los ladrillos ahí van a estar. Pues estoy convencido que es materia muerta. No se van a mover, no van a brincar, no van a hacer ruido, no van a gritar, ellos se van a quedar ahí, esperando a que yo el día de mañana yo los coloque en un lugar. Ese es el problema de que a veces pensamos que así se edifica. A veces los pastores nos equivocamos y pensamos que la gente tiene que estar quietecita, sin moverse. Algunos se enojan si alguien es muy gritón y dice, cállese, a Dios no le gusta que grite. ¿Se acuerdan? Cuando nos enseñaron hace años, bueno, eso me contaban también mis abuelitos, que hace años, ¿no? En las iglesias decían, shh, cállense, que no es que el Señor dice que guarde silencio toda la tierra. Y entonces ya no podías hablar, no podías gritar. Y luego los que somos medio gritones y que nos reímos fuerte, pues algunos se incomodaban y decían, es que eso no es de Dios. Esa risa, tanta risa, esa risa no, como que no, hay que ser más serios. Estamos en un asunto muy serio. Y yo sé que tú, fíjense, y ahorita que estoy hablando de esto y quiero hacer un apunte, yo sé que tú y yo sabemos que esto es muy serio, ¿sí o no? Nos reímos, decimos aquí en México, cotorreamos, aventamos un chiste, la gente se ríe, a mí me encanta. Ya he aprendido incluso a imaginarme que se están riendo. O sea, imagínate eso. Digo, yo cuando enseño allá en la iglesia, digo, me gusta reírme, veo a la gente se ríe y como que me retroalimento, pero aquí yo no veo a nadie que se ría y solo me los imagino, pero aún así lo disfrutamos, ¿no? Y podemos echar la broma y podemos pensar que la gente está contenta recibiendo la palabra, pero es increíble que algunos interpretan que porque nos reímos el asunto ya perdió importancia. No, por eso estamos hablando de esto. Esto se trata de algo importantísimo. Si nos reímos es porque disfrutamos libertad. Y quiero que dejarlo claro, si me río y canto feo y me aviento, es más, voy a decirlo así, yo sé que alguien ha de decir, ese Brude, ¿para qué canta? Nada más hace más larga la transmisión, ya que no cante, que vaya la palabra. Te digo que estoy en la libertad, y tú también, y ustedes también están en la libertad de decir, no entren todavía hasta que termine de cantar. Somos libres y yo no me molesto. O sea, alguien puede decir, qué feo canta, y sí canto feo. ¿Ustedes creen que no sé? Pero déjenme que me desahogue. Es mi life. Yo aquí pues lo pongo y lo disfruto. No sé si me explico. Tú puedes hacer también el tuyo, pues. Y ahí estaremos también viéndote cómo gritas. Y si nos invitas, claro. Oiga, pastor, voy a hacer el mío. Ándale, pues ahí estamos y lo vemos. Lo que quiero decir es que es maravilloso entender que esto es un organismo vivo. No nos equivoquemos, no estamos, vuelvo al ejemplo de los ladrillos afuera de mi casa. Ya ven, y Didi ya se acordó del gozo pegajoso, al rato se los pongo. Dice Mirna, no canta bonito, pero sí bien fuerte. Ya voy a bloquear a Mirna. A ver, déjenme decirle a mis técnicos, por favor, bloqueen a Mirna ya. Cambiemos de tema, ya se perdió la seriedad de esto. Oigan, regresemos al ejemplo de los ladrillos. Yo mañana, si hoy llegó ese camión y me puso los ladrillos así, mañana yo estoy seguro que ellos ahí están. Pero escribe en tus notas, edificar con piedras vivas es complejo. O sea, es complejo. No es lo mismo edificar con una piedra que es materia muerta que sabes que no se va a mover. Dice mi esposo que sí le echa mucho sentimiento. Dile a tu esposo que luego platico con él. ese Maino es bien filoso, ¿eh? Ya lo conocí, no, ese es tremendo, ¿eh? Ese sí es es un amor también ese Maino. Ok, pues le echo sentimiento, ¿no? Como hoy me sorprendió porque recibo una notificación y me dice, te mandó una solicitud de amistad José Alfredo Jiménez. Dije, ay, caray, José Alfredo Jiménez, pues que no era el cantante ese que cantaba unas bien llegadoras, pero ya verifiqué y no, pues es otro José Alfredo, pues lo acepté.
Dije, no vaya a ser que venga de allá, imagínense, ya tengo a José Alfredo Jiménez entre mis contactos. Bueno, es una broma. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Nada más me hacen desviarme del tema. Ok, entonces, pero trabajar con piedras vivas, escribe allí, es complejo. Quiere que haga dueto. Exactamente. Es complejo trabajar con piedras vivas. Escribe, ¿qué tenemos entonces que estar dispuestos a soportar? ¿Qué tenemos que estar dispuestos a ver, a soportar en el trabajo con piedras vivas? Escribe, que las piedras vivas se muevan. Uy, eso cuesta trabajo en el sistema. No, es que ¿cómo? No, es que tú tienes que estar aquí. Que las piedras vivas sean posicionadas no como yo las quiero posicionar en mi construcción, sino que sean posicionadas, escribe, por el arquitecto y constructor que es Dios. También es importantísimo porque como son piedras vivas, escribe, las piedras vivas, como tienen vida, no permanecen en una misma condición. ¿Qué quiere decir eso? Que las piedras vivas como tienen vida, crecen. Eso ponlo allí, crecen. Si tú y yo, miren, si ustedes y yo, como ministros, como edificadores correctos, entendemos que esto se trata de un organismo vivo en el que estamos participando, nos vamos a alegrar del crecimiento de otros. Nos vamos a alegrar, nos va a encantar que los demás puedan crecer. Vamos a ser honestos, seamos honestos. ¿A cuántos de nosotros nos incomodaba que alguien creciera tan rápido? Y decías, yo tardé 5 años en entender esto y este amigo, ¿cómo lo está captando? Híjole, ay caray, dirían algunos, me va a quitar la chamba, ¿no? Porque pensamos que esto trata de puestos que alguien nos dio y puestos que todos tenemos que conservar. Esto no es de puestos empresariales, no es una estructura empresarial donde yo tengo que mantener mi puesto. Esto es una dinámica de vida, en donde, como dice Marta, gracias Marta, donde las piedras vivas se mueven. Ponlo con letras grandes, las piedras vivas se mueven, las piedras vivas crecen, las piedras vivas son piedras, no son ladrillos, a diferencia del ladrillo que es cuadradito o rectangular. La piedra no tiene una forma definida. ¡Qué bueno es eso! ¡Qué bueno! No fuimos hechos como galletitas en serie. También ponlo, es una gran revelación, pero que nunca se te olvide, porque tenemos la tendencia a querer también en la mente natural que todos sean como que parecidos, ¿no? Hay gente que se siente feliz, ¡oh, yo soy como mi pastor! Eso es bueno, no sé, ¿no? Pero la verdad es de que no fuiste llamado ni llamada a ser como tu pastor. Fuiste llamado a ser como Cristo. Esa es la realidad. No, al que nos debemos de parecer es a Él. Al que debemos de manifestar es a Él. Quien tiene que salir de nosotros como una expresión de vida es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, entonces, por eso el apóstol Pedro lo dijo de esta manera, primera de Pedro 2:5, y acuérdense que a Pedro el Señor le dijo, tú eres una piedra. Acuérdense que a Pedro, lo primero que él, por el Espíritu, entiende es que Jesucristo es el cimiento, Jesucristo es la roca del fundamento. Lo primero que Pedro entiende por el Padre es que esa es la roca sobre la cual se edificará la iglesia. Pero lo segundo que él aprende de nuestro Señor es que Cristo es la roca, pero Pedro es una piedra que forma parte de esa construcción. Entonces, sería esto una de las primeras cosas que tú y yo debiéramos de entender. Somos todos, participamos en esta construcción, en esta edificación como piedras vivas. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:5, dice Ofe López, no somos copias, sino originales cada uno, exactamente, no somos copias piratas, ¿verdad? Dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, fíjense qué hermoso, sed edificados como casa. ¿Qué tiene una casa? Una familia. O sea, me encanta porque el apóstol Pedro entendió de qué se trataba esto. Esto se trataba de una roca que es el cimiento y el fundamento que es Cristo, pero que él mismo iba a seguir siendo edificado como una casa
donde las piedras vivas íbamos a ser todos nosotros, fundamentales, indispensables, piedras vivas que responden al diseño de Dios. Y dice, y como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Extraordinario. Entonces escribe, cuando nosotros comprendemos y transicionamos que esto no se trata de una organización natural, humana, y no se trata de una materia muerta, sino de un organismo vivo, si yo tengo conciencia y se me revela, se me tiene que revelar la iglesia qué es y cómo es, y cuando se me revela, entonces yo me alegro del avance de los demás. Por eso es que tenemos nosotros que seguir siendo edificados y saber entonces si esto es un organismo vivo, escribe, entonces, ¿de qué manera este organismo vivo se edifica? Escribe, la manera en que este organismo vivo se edifica no es otra más que Cristo sea formado en este organismo vivo. Amén. O sea, que Cristo crezca en este cuerpo vivo, obvio que porta la propia vida de Cristo que está aquí en la tierra. Entonces, lo que es más importante que nosotros hagamos, ¿cuál es? Y esto toca lo que he estado compartiendo los domingos. Que la gran obra, pon allí en tus notas, la gran y única obra que nos corresponde a ti y a mí, dejar que suceda, hacer que suceda, participar para que suceda en esta casa viva de Dios en la tierra que se llama iglesia. La única obra es que Cristo sea formado en ella. Nunca lo olvides. Que Cristo sea formado en ella. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pon en tus notas una pregunta muy importante que tú te pudieras hacer. ¿En qué estoy participando yo para que Cristo sea formado en la iglesia? Obviamente, primero, en mi vida, el domingo dije algo. El apóstol Pablo decía, para que Cristo sea formado en las personas, es un trabajo, y Pablo lo decía, que solo puedes hacerse en la potencia de Dios que opera en mí. Eso está muy interesante, porque no es una potencia de un poder que sale como que yo lo aviento, como la verdad tradicionalmente uno piensa. A veces decimos, dilo en el nombre de Jesús para que suceda. Y pensamos que cuando decimos el nombre de Jesús, como que un poder sale y algo pasa, ¿no? ¿No pensaron así? O yo soy el único imaginativo, ¿verdad? Que cuando uno no sabe, uno piensa que es así. Y lo voy a decir en el nombre de Jesús para que suceda. Pero el apóstol Pablo enseña algo tremendo. Él dice que trabajamos según la potencia de Dios que opera en mí. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que el poder de Dios es un poder transformador. Y lo que va a transformar a otros, pon allí, lo que va a transformar a otros va a ser lo que me transformó a mí. Eso me encanta. O sea, el nivel de potencia que sale de mi vida, ese es el nivel de la potencia que me transformó. Eso me encanta. ¿Y saben por qué me encanta? Porque por muchos años creo que desconectamos el poder con la transformación. Entonces, la gente quiere poder, pero no quiere transformación. La gente quiere que sucedan milagros. Y una vez una persona a mí me dijo, oh, es que, pastor, por mis manos han pasado tantos milagros, tantas cosas han sucedido. Y decía tantas cosas y yo decía, órale, no, pues qué grueso, ¿no? Decimos acá en el argot, ¿no? Qué grueso está ¿cuántos milagros? Sí, pero ese no era el propósito del poder de Dios. El propósito del poder de Dios es que primero operara en mí. Y ese poder y esa potencia que opera en mí, ¿pero cómo opera en mí? Transformándome. Opera en mí transformándome. Ponlo allí, es una potencia de Dios que transforma mi vida. Oigan, y cuando te transformó, esa potencia entonces sale y perfecciona a otros. Y hace que suceda la única y gran obra de Dios que tenemos como iglesia en esta tierra.
y es que Cristo se ha formado en cada persona. Eso es fundamental que nunca olvidemos. Podemos planear en enero cosas que hagamos en el año, podemos sentarnos con los líderes de la iglesia para decir, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a meter un congreso allá en el mes de mayo, acuérdense de celebrar el Día del Papá, sí, ¿no? También el Día del Maestro, y hay que celebrar el Día del Niño, hay que hacer un culto muy bonito para el cumpleaños del pastor. No estoy diciendo que eso esté mal, pero si nosotros entendemos cuál es la obra que debemos hacer, entonces sí nos daremos cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer, tiene que lograr que las vidas sean formadas en Cristo. Eso era lo que decía el apóstol Pablo, escribe en Gálatas capítulo 4, versículo 17. Así que si nosotros estamos pensando qué hacer, si tú eres una persona, mira, ahí va un consejo, si nos ven pastores, líderes, y yo sé que puede ser que en vivo o en diferido lo ven. Te voy a dar un consejo, amigo pastor, líder, si participas de la edificación de los santos, te voy a dar un gran consejo. Si no sabes qué hacer, porque me he encontrado en mi corta vida ministerial, me he encontrado que a veces como que, y no los estoy juzgando, ¿vale? No, es hasta lógico cuando no comprendemos la labor que tenemos que hacer. Es lógico. Llegas a un momento en que ya no sabes qué hacer. Entonces dices, ¿y ahora qué discipulo? ¿No? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Cuál tema es el que sigue? Porque pensamos, por ejemplo, que discipular es dar información. Y pensamos que discipular es darle información de la Biblia o de Dios a las personas. No, discipular es dar formación. Y de hecho, el discipulador tiene que saber cómo Cristo se forma. Porque eso es lo que Él está haciendo con los demás. ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo sabe un discipulador cómo Cristo se forma? Porque Cristo lo está formando a él. ¡Qué maravilloso! Entonces, una persona que discipula tiene que haber sufrido la gloriosa experiencia de que Dios lo está a él transformando. Por eso, se convierte en un experto ¿de qué? De ayudar y saber identificar la vida de Dios en las personas y cómo desarrollarla. Pero cuando no conocemos eso, vuelvo al punto, pues muchas veces el pastor y el líder dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo siguiente que tengo que enseñar? Oiga, ¿qué me recomienda? Y a veces van, ¿no? Decía yo el otro día, a la librería cristiana a buscar un libro y 36 lecciones para discipular, 45 lecciones, 300 sermones, ¿se acuerdan esos libros así? 300 sermones o más sermones, dices, no juegues, ya tengo sermones para toda mi vida, creo que me voy a morir y todavía no voy a terminar la mitad de todos esos sermones. Y ahí va, y ya tienes ahí todos tus sermones y dices, bueno, pues el que sigue y el que sigue. Eso sucede porque no entendemos qué es lo que debemos hacer. Pero cuando tú comprendes que esto se trata de formar a Cristo, escribe, se trata de formar a Cristo en el corazón de una iglesia, entonces lo que tú programes, lo que tú hagas, lo que tú enseñes, lo que tú discipules, lo que tú planees, va dirigido a eso, a que Cristo se forme en el corazón de la iglesia. Así que si tú eres un edificador, eres un pastor, quiero decirte que te amamos, ¿vale? Yo a veces digo cosas, pero soy honesto, no la digo tanto por los otros, porque yo las he hecho, yo he cometido muchos errores, ¿vale? Yo he pasado por muchos caminos y he sufrido las consecuencias. He visto los resultados. Lo digo por mí, no lo digo por otros. Yo también estuve en el punto de decir, ¿y ahora qué toca, Abdi? ¿Y ahora qué es lo que hago? ¿Qué le enseño a la gente? Ya sé, me voy a agarrar desde el Génesis. Y ya desde el Génesis, texto por texto, hasta el Apocalipsis, dices, ya tengo, ¿no? Ya tengo para ocupar el espacio. No es no es ocupar el espacio, familia. Tú lo sabes. No es llenar los tiempos, no es llenar las horas, no es ocupar la hora o las 2 horas que yo discipulo personas, es formar a Cristo en el corazón de una iglesia. Por eso, si tú eres otro consejo para las personas que están aquí, si tú eres un líder, pastor, todos somos ministros, en el nuevo pacto todos somos ministros, pon ahí en tus notas, por eso es importante
es importante que todos estemos enfocados. Tenemos que enseñarles, escuchen esto, tenemos que enseñarles a todos, a nuestros líderes, a los servidores, a todos tenemos que enseñarles cuál es la única y gran obra que hace la iglesia, para que todos estemos enfocados. Porque luego sucede, hay personas que piensan malamente, pero no es culpa tanto de ellos, es porque estamos desenfocados y no conocemos lo que tenemos que hacer como iglesia. En otras palabras, porque no transicionamos, pensamos que esto es un organismo humano. Por ejemplo, yo soy amigo del pastor y pues yo como amigo del pastor, pues por eso soy el copastor, ¿no? Entonces soy el copastor porque somos amigos y él y yo empezamos. Aunque yo estoy desconectado, pero permanezco en esa posición porque él y yo somos amigos, porque yo lo apoyé, porque yo le pagué las primeras rentas del salón, porque yo compré la batería y por eso y la gente piensa, pero yo puse esto, yo puse aquello, y pensamos que eso que hacemos humanamente nos da un lugar o una posición, y eso no es lo que realmente, o no es como realmente una iglesia funciona. La iglesia tiene que entender que estamos enfocados en lo que verdaderamente es importante. Se debe de enfocar la iglesia en lo que verdaderamente es importante, que es, ya lo dije, que Cristo se ha formado en ella. Si no sucede así, muchas veces las personas, los ministros o nuestros líderes, cuando no están enfocados, tú tienes que ayudar a tus líderes a que se enfoquen en lo que verdaderamente es importante, porque si no, muchas veces ellos, ya lo dije, no les estoy echando la culpa es nuestra por no enseñar y por no entender, honestamente. La gente que está en la congregación está escuchando lo que tú enseñas, pero si yo no estoy enseñando lo que verdaderamente es importante, ellos muchas veces no van a estar atendiendo lo que es importante, sino van a estar pensando que la iglesia tiene que hacer otras tantas cosas más que no aportan nada a la formación de Cristo. Entonces, por eso yo aquí puse otro detalle. Hay un detalle peligrosísimo. Cuando la iglesia, fíjense, los líderes, los que participan en ella, no comprenden cuál es la labor importante, casi por lo regular, hay una estadística muy dura, que una vez vi en un reportaje cristiano, una estadística sacaron, y me impresionó, pero honestamente, por la práctica, de nuevo, no lo digo por lo que he visto en otros lados, lo digo por lo que he visto en mi experiencia personal, las iglesias se reciclan. Las iglesias se reciclan alrededor entre 5 y 10 años. Una persona en promedio, fíjense, en promedio, estoy hablando de una estadística, no estoy diciendo que eso te suceda a ti, ¿vale? Dame chance para que veas el diagnóstico. En promedio, una persona dura de 5 a 12 años en una congregación y después de eso se va. Después de eso rompe, se aburre, se cansa y pierde el ánimo, el gozo y la alegría de estar en ese lugar. ¿Saben por qué es eso? Porque no estamos enfocados en lo que verdaderamente es importante. Obviamente, cuando las personas, los pastores, no estamos enfocados en lo que verdaderamente es importante. ¿Y qué es importante? Que esta iglesia en la que participamos disfrute, tenga y crezca en la vida de Cristo en ella. Cuando no estamos enfocados en eso, pues lo demás va a ser muy grande. Va a ser muy grande, fíjense lo que voy a decir, va a ser muy grande las relaciones interpersonales. No estoy diciendo que no sean importantes, pero sobre las relaciones interpersonales está nuestra relación espiritual, están nuestros lazos espirituales, están las cosas que son irrompibles, que es la revelación, por ejemplo. La revelación. Me gustó lo que Pedro le contestó a Jesús cuando Jesús les dice, muchachos, ustedes también quieren irse. Si ustedes se quieren ir, se pueden ir, ¿vale? Se pueden ir. Pero él le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? O sea, tú tienes las palabras que producen vida. O sea, lo que nos une a ti es que en la palabra, en la verdad que se nos revela a nosotros, hay tanta vida que la vida que se nos revela por la palabra supera nuestras propias vidas, supera nuestras propias diferencias, fíjense, supera nuestras diferencias. Yo sigo anhelando,
yo sé que soy en eso como medio soñador, lo vuelvo a decir y probablemente algunos amigos que han estado con nosotros y que ahora no están lo puedan escuchar, y lo digo sinceramente, yo sigo anhelando edificar de tal manera, sigo anhelando edificar de tal manera, ¿cómo decirlo? En que no nos rompamos, en que sigamos en el mismo objetivo, que no es la visión del pastor. ¿Se acuerdan? Cuando yo leía libros donde decían, libros que te enseñaban cómo implantar tu visión en la iglesia. Fíjense nada más, cómo implantar tu visión en la iglesia. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer con la iglesia no es implantar nuestra visión, es descubrir la visión de Dios, entender la visión de Dios, conocer su propósito y caminar en él. Y de esa manera seremos irrompibles, superaremos nuestras diferencias, superaremos nuestro carácter, no estaremos aburridos, porque sabemos que estamos trabajando en la única y sola obra que debemos trabajar y estamos cumpliendo el único y solo propósito que tenemos que cumplir, y no es el del pastor, es el de Dios, porque esto se trata de su vida aquí en la tierra. Es el Cristo corporativo, es el único Cristo que van a ver en el mundo. El único Cristo que van a ver en el mundo se llama iglesia. Y esa iglesia resulta que tú y yo formamos parte de ella como piedras vivas que están siendo edificadas. ¡Qué extraordinario! Eso me parece fabuloso. Pero no debemos olvidar entonces, este punto es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué pasa que una iglesia se recicla cada 5, 6 años? ¿Y por qué un miembro a lo mucho dura 12 años? Alguien dirá, bueno, es que parece que uno dura más en una empresa que en una iglesia. Claro, duras más en la empresa porque ahí te pagan. Por eso duras más ahí. Por eso duras más en una empresa. Alguien dirá, yo he durado más en mi trabajo que en mi iglesia. Ahí en la iglesia son así. Sí, no, en tu trabajo son peor. Solo que en tu trabajo te pagan. Por eso permaneces ahí. Estás protegiendo el sustento de los tuyos. Perdón por hablar así o tomar ese ejemplo que puede ser un poquito incómodo para alguno. Pero esa es la verdad, chicos. Pero en una iglesia, fíjense, en una iglesia la gente tiene la libertad de moverse, ya lo dije, porque somos piedras vivas. Así que ahora voy a la contraparte. Si una persona, Dios la mueve a otro lugar, tranquilo, es una piedra viva. Y como tiene vida, se mueve, crece, se expande. ¡Qué maravilloso es! ¿Ya vieron? Entonces, entender que esto no es materia muerta, sino que esto es un organismo vivo, requiere una transición. Tenemos que ver iglesia como lo que es, el cuerpo que porta la vida de Cristo aquí en la tierra para manifestarse. Así que todo debe de estar nutrido con la vida. Todo. Y mira, cuando todo está nutrido con la vida, entonces las personas, cuando las personas entran en esa dinámica de vida en la iglesia, la gente no se va a resistir a los cambios. La gente incluso va a ayudar a que cambios sucedan. Las personas no van a ser afectadas. Hay gente que no le gusta que nada cambie. Hay gente que no le gusta que nada se mueva. Hay gente que no le parece que cambiemos de local, que nos movamos a otra dirección, porque dicen, no, es que si nos movemos ya la gente no va a venir, porque la gente y las personas tienen muchos miedos cuando hay movimientos fuertes en las congregaciones. Si lo que nos ocupa es la vida y esa vida está siendo edificada, a donde vayamos floreceremos. Amén. Tengan paz. A donde te muevas florecerá. Por eso es importante que cada persona conozca y sepa que esto trata de vida, porque entonces aceptarán el crecimiento de otros. ¿Qué pasa? Esto es maravilloso. ¿Qué pasa cuando se acepta el crecimiento de otros? Pues es sencillo. La contraparte, ¿sabes cuál es? Se acabó la envidia. Se acabó la envidia. O sea, es maravilloso. Es más, tú mismo, en esta dinámica de vida, te haces a un lado cuando ves a un experto que lo hace extraordinario y dices, oye, hazlo tú. Yo te prometo que no vuelvo a cantar.
Pero a ustedes no se los prometo porque... pues porque no. Pero cuando sabes que es una dinámica de vida, dices, wow, qué padre, cómo está creciendo, bien, gracias, prospera, güey, está prosperando. Y tú dices, yo sigo aquí atorado en mi trabajo y no hay un avance, no avanzo no tengo un crecimiento financiero X. Pero como es una dinámica de vida y tú sabes que formamos parte de la misma vida, participamos de lo mismo, me encanta ese poder de la vida, porque el poder de la vida destruye la envidia. El poder de la vida acaba con el egoísmo y eso es extraordinario. Lo necesitamos dentro de nuestras congregaciones, ¿vale? Yo sé que esto es global, pero también es importante lo que pasa adentro. El otro día platicaba con personas de que hemos hablado, y de hecho otro punto que voy a tocar es ese, hemos hablado de lo importante que es lo que hacemos afuera, pero eso no significa que no sea importante lo que hacemos dentro, en lo que es tu congregación local, es muy importante, es indispensable. Allí debe de fluir la vida en toda su plenitud, amén. Tiene que suceder así, porque portamos la vida de Dios. Imagínense, cada vez que nos reunimos, los que portamos la vida de Dios, voy a hacer una pregunta y me encantaría que escribieran qué opinan ustedes. Cada vez que nos reunimos, los que portamos la vida de Dios, ¿qué debiera de suceder en nuestras reuniones? ¿Qué debiera de pasar? ¿Cómo deberían de ser nuestras reuniones? ¿Cómo deberían de ser? ¿Cansadas? ¿Agotadas? ¡Oh! Ya se tardó este cuate. Canto yo mejor que ese, yo no sé por qué se lo ponen. Eso que dijo ya lo ha dicho un chorro de veces. Yo tengo ahí unos mensajes, no sé por qué a mí no me pone a enseñar. Tanta cosa que pasa, tantas cosas que suceden, fíjense, tantas cosas que suceden cuando olvidamos que esto es la vida de Dios aquí en la tierra. Bueno, entonces yo puse un ejemplo, nada más ponlo ahí, Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6. Allí en Hechos capítulo 6 vemos que por el crecimiento, fíjate, por la vida de la iglesia, esta vida trajo un crecimiento y por el crecimiento hubo problemas. Empezaron a surgir algunos problemas, empezaron a surgir unos detalles. Y la solución para esos detalles ¿era qué? Era de las personas que se estaban formando como discípulos, de las personas que estaban manifestando un avance y una madurez, tomar de ellos, ¿para qué? Para que el trabajo se distribuyera y la iglesia siguiera creciendo, porque portando la vida de Dios, es natural que una iglesia crezca. Ustedes saben que aquí hemos dicho que los números no es lo que nosotros buscamos. Ustedes saben que hemos dicho que no nos preocupan los números. Eso es una gran verdad. Eso es una verdad total. Pero voy a decir otra cosa. Todo lo que tiene vida crece. Todo lo que tiene vida crece. Entonces, es inevitable, escúchame, que tú crezcas. Es inevitable que prosperes en todo. Como persona, como familia, como matrimonio. Es inevitable por la vida de Cristo extraordinaria que portamos. Es inevitable que como iglesia crezcamos. Es inevitable que llegue el momento en que tus locales, el lugar donde estás, ya no alcance. ¿Por qué? Porque ¿quién puede contener la vida de Dios? Amén. Pero no, y además voy a decir otra cosa. Es inevitable que crezcamos porque no estamos buscando los números. Entonces, Dios tiene confianza de depositar, porque cada persona, escucha esto, cada persona que llega a nuestras congregaciones es una gran responsabilidad. ¿Por qué Dios nos los deposita? Para que Cristo sea formado en ellos. O sea, Dios está confiando en nosotros que haremos una buena gestión en ellos para que Cristo sea formado. ¿Están aquí? Eso es bien importante entenderlo. No es decir, ya llenó una familia, ahora sí ya llenamos la parte de atrás, ya casi se llenó. No te la dio Dios una familia. No tuvo Dios confianza en nosotros de traer una familia a la casa para que se llene la parte de atrás de la iglesia, para que se llene un local. Ha venido cada persona para que Cristo sea formado en ella. ¡Wow! Eso nunca lo olvides. Cada persona que llega
ha venido por Dios. Es Dios quien las ha traído para que su vida sea formada en ellos. Eso es importante, nunca, nunca olvidarlo. Fundamental. Y vimos en Hechos capítulo 6 que eso hicieron ellos y aceptaron el cambio. El punto ahí que quiero tocar, luego lo lees, los primeros creo que 8 capítulos, aceptaron el cambio. Ellos aceptaron que eso era necesario hacer y lo hicieron. Y es que es importante que una iglesia que es entendida de que esto trata, de que ha transicionado, que esto no es ni un club social, ni es una empresa de posiciones, no es una estructura piramidal, sino es un cuerpo de la vida de Dios aquí en la tierra. Una iglesia que entiende eso, acepta los cambios, acepta el crecimiento de algunos, acepta que unos en algún momento sean más vistos que otros, amén. Acepta que unos sean a lo mejor los que dan un poco más la cara, pero todos sabemos que todos somos importantes porque todos formamos parte en esta edificación como piedras vivas. ¡Wow! Eso está muy, muy, muy bueno. ¡Wow! Creo que le puse mucho tiempo a esto y probablemente creo que estoy pensando que no entro al siguiente punto, familia, porque a lo mejor me tardo más y no lo trato y posiblemente no lo trate de una manera más profunda o darle más tiempo. O a lo mejor sí lo hago. Ya estoy dudando aquí. ¿Y qué creen? Ya no me salen sus comentarios. Creo que le pasó a mi transmisión lo de la otra vez. Pero no importa, ustedes sigan comentando. Quéjense, al final no los veo. Ok, vamos al tercer punto. Yo me voy a tomar, ya saben, mis otros 15 minutos o 20. Denme oportunidad de hacerlo. Esto también es otra transición importante. Entonces ya vimos dos. Uno, transicionar del yo al nosotros. Ese fue la semana pasada. 2, transicionar de una materia muerta a un organismo vivo. Amén. Llevamos 2. Te los estoy indicando para que los tengas ahí en tus notas y sea edificado. Y puedes tú ayudar en tu iglesia y enseñarlo, obviamente, para que todos entendamos de qué se trata esto. Número 3. Obvio, tenemos que transicionar, escribe, de la esclavitud religiosa a la libertad de la gracia. Tenemos que transicionar, repito, de la esclavitud religiosa a la libertad de la gracia. Eso es fundamental. Porque el cuerpo de Cristo, escribe, opera en libertad. La obra de Dios opera en libertad. No podemos hacer la obra de Dios si no participamos de lo que es su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es libertad. El hábitat, escribe, el hábitat de los hijos de Dios es libertad. La libertad, escribe, es el gobierno de Dios en nosotros. La libertad es el gobierno de Dios en nosotros. ¿Escucharon? La verdadera libertad. El mundo propone no libertad. El mundo propone libertinaje y eso es esclavitud. Dios nos da libertad porque nos gobierna. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios te gobierna, escribe esto, te libra de ti mismo. Está bueno. Porque el mayor problema, de hecho, ¿sabes por qué tenemos tantas esclavitudes en el alma? Esto es un tema, ¿va? Pero en el alma hay segmentos que están atados. Tú eres libre en tu espíritu. Tú has nacido de nuevo y has nacido libre. El hombre interior es libre y es pleno. Pero cuando el hombre interior nace en ti, cuando es nacido de nuevo, se encuentra con un alma que tiene cantidad de cosas. Tiene malformaciones, tiene malinformación, tiene cadenas, tiene ataduras, tiene amarguras, tiene rencores. Y el espíritu nacido de nuevo en el poder de Dios también y que opera en la potencia de Dios, es desde allí que empieza a liberar el alma. Pero ¿saben de dónde el alma adquirió todo eso? De ella misma. O sea, el mayor problema que nosotros tenemos es nosotros mismos. Por eso, gobierno de Dios, escribe, es nuestra verdadera libertad. El Señor es el que nos lleva, nos guía, nos toma, nos dirige a esa vida plena y poderosa que está en Él y que nos la compartió por su vida. Por eso, libertad es el gobierno de Dios en nosotros.
Esto es interesantísimo porque muchos piensan, gobierno de Dios, o cuando escuchen que Dios te gobierne, inmediatamente piensan que Dios es un lastre muy pesado que van a tener encima y que Dios los va a tener aquí como agarrados y que les va a estar, y que Dios nada más los tiene o está en ellos para decirles, gobernándolos, esto no, esto no, esto no. No, no es eso. O sea, escribe en tus notas, Dios en su gobierno te lleva a la vida más extraordinaria y deleitosa, pero para eso tienes que romper con las estructuras religiosas que te fueron sembradas. ¿Saben cuánto daño ha hecho la religión a las personas? Las ha atemorizado, las ha engañado, les ha metido miedo de todo. Usa al diablo para meterles miedo, usa el infierno para meterles miedo, usa el lago de fuego para meter miedo, usa todo. El mensaje religioso tradicional trae una carga de miedo. Bueno, da hasta miedo la venida de Cristo, porque usan la venida de Cristo para que tú andes con miedo, porque cuidado y no te portes bien y no andes como debes de andar porque te quedas. Entonces la gente termina queriendo que Cristo no venga. En vez de que suceda lo que dice la Escritura, donde la iglesia dice, sí, ven Señor Jesús. O sea, ¿por qué la iglesia dice, sí, ven? No lo dice por miedo como lo dice ahora. No lo dice por temor, ni lo dice por inoperancia, porque el mundo ya está mal. Y es que este mundo está cada vez peor, ya ven por nosotros. No lo dice por eso. Lo dice por el profundo amor y lo que la iglesia quiere experimentar en una dimensión mayor en Cristo. Pero no porque quiera huir de este mundo. Nosotros no somos ni de los que retroceden y no somos de los que huyen. Nosotros queremos clamar, sí ven, pero no queremos clamar que vengas para que nos salves porque ya nos salvaste, ni queremos clamar que vengas porque ya no tenemos nada que hacer. No, nosotros con nuestra acción y nuestro avance en el reino le estamos diciendo, ven, cuando gustes ven, Señor. Pero nosotros estamos aquí en la tierra haciendo lo que nos corresponde hacer. Somos libres de temor. Nunca en esta realidad la intención de Dios era usar su venida para que la gente ajustara su vida. Porque una parte del mensaje religioso es hablar de la venida de Cristo, decimos en México, para meterle un calambre a la gente para que la gente cambie su actitud. Y la gente ya diga, no, me voy a portar bien porque ¿qué tal si Cristo llega en la noche? No sé si a ti te pasó como a mí, no sé si todavía vendan un folletito en las librerías cristianas. Yo lo compré, el folletito decía, ¿qué hacer? Decía, ¿qué hacer si te quedas en la gran tribulación? Y decía abajo, mapa, el mapa de la gran tribulación. Era un tríptico que lo abrías, era un volantito que lo abrías y era el mapa de la gran tribulación. Te guiaba de qué hacer por si te quedabas. Entonces yo, como era precavido, entonces yo agarré y compré varios. Entonces yo uno lo puse debajo de mi ropa, donde guardaba mi ropa, y abajo tenía uno. Y había guardado otro abajo de la tele. Entonces, porque yo dije, capaz que viene el Señor. Entonces todos se van, ¿qué tal si yo me quedo? Y luego viene el anticristo y nos empieza a corretear. Entonces yo tengo que tener en diferentes lugares mi mapa para saber qué hacer. Eso es increíble, y aunque no lo crean, yo lo hice. Voy a ir a buscar a la librería a ver si todavía siguen vendiendo el mapa de la gran tribulación. Entonces era mi escape. Dije, si no me voy en la primera, o sea, si no me voy cuando Cristo venga, pues por lo menos no me dejo sellar y me salvo en la segunda. Esa no era la idea. O sea, ¿qué es lo que ocasionaba ese mensaje en mí? Miedo. Entonces, obviamente, yo en el fondo no quería que Cristo viniera. Yo decía, no, que no venga, porque ando mal en esto, ando mal en aquello, ya me enojé con mi hermano, ya le puse cara allá, dije una mala palabra. No, la cosa se pone mal. Yo mejor que no venga, aguántame tantito. Es más, una de mis oraciones era, ya estoy sacando mis traumas, va, denme chance. Una de mis oraciones era, no vengas en este año. Entonces, yo siempre decía que me iba a repetir en diciembre. Dije, nada más dame chance que pasen las fiestas decembrinas, que era donde se ponía la fiesta buena. Entonces yo decía, nomás que pasen las fiestas decembrinas y me arrepiento
Y ya en enero, Señor, yo me arrepiento, te pido perdón y pues puedes venir por mí. Entonces yo tenía mis dinámicas, pero todo eso lo causa la esclavitud religiosa. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos en capítulo 13, versículo 9? Vayan a Hebreos 13, 9, dice, no os dejéis llevar, fíjense qué interesante, Hebreos 13, versículo 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas. Me encanta, doctrinas diversas. No dice cuáles. Algunos quisieran que dijera cuáles para ya tacharlas. No, es que el Evangelio, escribe, no son doctrinas. El Evangelio no son doctrinas. Tiene tiempo que yo traigo en mi cabeza y lo he repetido en mis transmisiones, que no discutamos por doctrinas, porque el Evangelio no es doctrina. Por supuesto que sí, incursionamos en el conocimiento de Dios y por su gracia entendemos algunas cosas, pero no son doctrinas. El Evangelio es la palabra de vida, es Cristo mismo. Cristo mismo que como Evangelio, escucha esto, entra a tu vida y también tú te conviertes en el Evangelio. Porque Pablo decía, mi Evangelio y este Evangelio que yo predico y que yo enseño, tú lo puedes leer en la vida de los demás. Ellos son mis cartas abiertas de este Evangelio y todos las pueden leer. O sea, nos convertimos en el Evangelio. Eso está extraordinario. Y yo siempre he dicho que el Evangelio de tu vida, ese nadie lo puede refutar. Porque la doctrina, todos la pueden refutar, pero tu vida no. La transformación de tu vida no. La potencia que te transformó, nadie la puede refutar. La evidencia de la vida de Cristo en ti, nadie lo puede refutar. El carácter de Cristo traspasado a través de ti, nadie lo puede refutar. Las virtudes de Cristo manifestadas a través de ti, nadie las puede refutar. Puedes estar delante del más grande teólogo, discutiendo cualquier cosa, pero lo que él no podrá refutar, anular, ni podrá desacreditar, será la evidencia de la vida de Cristo a través de nosotros. Por eso Pablo decía, mi Evangelio lo puedes leer en la vida de ellos. Eso está extraordinario. ¿Ya vieron? Ahí ves la labor de un edificador. El edificador debería de buscar que su Evangelio se replique en la vida de los otros. No solamente por lo que hablan, no solamente si están dando el lenguaje exacto del nuevo pacto. Es que los del nuevo pacto hablamos así. Estas son nuestras palabras. Esta hora es nuestra terminología. No digo que esté mal. Yo siempre he creído que cada avance revelacional trae un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario. Siempre es así. Pero eso no es lo primordial. Lo primordial es que este evangelio sea leído por tu vida y por la vida de los que tú estás edificando. Amén. Eso está extraordinario. Por eso dice el apóstol, fíjense, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa, fíjense, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Qué maravilloso. ¿Cómo se afirma el corazón? Escribe con la gracia. ¿Cómo se sobreedifica? Escribe con la gracia. Qué maravilloso. Tenemos que llenarnos de la gracia de Dios y que sean quebradas todas las estructuras religiosas. Fundamental. Si no, escribe, la obra de Dios no es hecha por parte de nosotros. Solo podremos participar de la obra de Dios si operamos en la gracia de Dios. La obra de Dios opera en su gracia. Y dice el apóstol, bueno es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Y dos cosas más, y con eso termino, dos cosas más que produce la gracia en la edificación. Escribe, una de ellas es la unidad. No existe cosa más extraordinaria que manifieste unidad que la gracia, en serio. Porque la gracia nos da la capacidad de soportar, nos da la sabiduría para manejar los desacuerdos. La gracia nos permite que otros piensen diferente. La gracia también nos permite soportar los errores de los demás y los nuestros también. La gracia evita que condenemos. La gracia evita que juzguemos. Es extraordinaria la gracia en el corazón. Por eso asienta el corazón. Por eso la gracia es buenísima para tu corazón.
es buenísima para la paz en tu interior. Entonces, la gracia, por automático, cuando empezamos a vivirla en la iglesia, esta iglesia es edificada y además la unidad empieza a ser fortalecida en los vínculos de amor, en esos vínculos espirituales. Y otra cosa increíble que también produce la gracia correctamente asimilada es la santidad. Esa santidad como fruto. Porque la ley, los que predican la ley quieren perfeccionar a la gente con la ley. Y está claro, la palabra misma nos dice que la ley no perfeccionó nada. Bueno, entonces, si la ley no perfecciona a las personas, ¿qué es lo que las perfecciona? La gracia de Dios. Ser edificados en la gracia. No hay cosa más exquisita. Con esto termino. No hay nada más padre que una persona que es libre por la gracia de Dios, pero que decide voluntariamente amar tanto al Señor porque sabe que Él lo amó primero y decide alejarse del mal y sabe lo que al Padre no le agrada y dice, papá, a ti no te agrada, a mí tampoco me agrada. Tú no lo haces, yo tampoco lo hago. Y entonces, ¿tú qué haces? ¿Tú haces eso? Yo lo hago. Yo hago lo que tú haces. Me agrada lo que a ti te agrada. Me gusta lo que a ti te gusta. Eso es santidad. Qué maravilloso es eso. La santidad natural de una vida que tiene un corazón estable, sentado y disfrutando la gracia de Dios. ¿Ya vieron? No podemos hacer la obra de Dios si no operamos en gracia. Fundamental. Si no, vamos a estar todos en la iglesia con la cara de amargados, perdón que lo diga. Podemos tener una iglesia grande, pero ¿de qué sirve si no manifestamos el amor y la vida de Cristo en la tierra? Amén. Tenemos que hacer la obra de Dios como Dios quiere, a la manera de Él. ¿Y cuál es la manera de Dios? Su gracia. Veamos cómo lo hizo Jesús. Jesús vino a la tierra y wow, dicen todos los que lo vieron, dice, y vimos gracia sobre gracia. Vimos gracia sobre gracia. Y nunca me cansaré de decir, eso fue lo que ellos vieron en Él. Cuando se les preguntó, ¿qué viste en Él? Vimos gracia. No dicen, vimos el poder. No dicen, vimos un chorro de milagros. Hoy diríamos eso. Si Jesús hubiera estado aquí, hoy muchos dirían, ¿qué es lo que vieron? No, hombre, un hombre que hacía muchos milagros. No, lo más impactante en la tierra de lo que hizo Jesús fue que ellos vieron por primera vez la gracia. La vieron hecha carne la gracia. Vieron la gracia personificada, contenida y manifestada en un hombre. Y eso fue impactante. Eso fue extraordinario. Amén. Entonces, necesitamos transicionar. Si crees que te hace falta crecer en gracia, sigue escuchando la verdad presente. La verdad presente es una palabra de gracia. El nuevo pacto es un pacto de gracia. Síguete llenando, satúrate de este mensaje. ¿Por qué? Porque necesitamos, si queremos ser efectivos en la obra de Dios, necesitamos ¿qué? Necesitamos operar y edificar en la gracia de Dios. Amén. Así que estuvo bueno. Hoy, ¿qué creen? No terminamos, faltaron algunos puntos, pero la próxima semana, entonces daremos la tercera sesión de transiciones, ¿vale? Las transiciones necesarias, ¿para qué? Para ser efectivos en la obra que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Amén. Espero que haya sido de edificación para tu vida.